Cordial saludo. Mucho gusto. Les habla el licenciado Jorge Quijano. El día de hoy vamos a ver el tema planimetría en accidentes de tránsito. Planimetría en accidentes de tránsito. Es un tema muy complejo, pero lo vamos a ir tratando paso a paso. Antes de iniciar, nosotros tenemos que tener el conocimiento de qué es planimetría, y más en accidentes de tránsito. La planimetría en accidentes de tránsito es la técnica topográfica para medir y registrar la posición de los indicios, los objetos y la característica del lugar donde ocurrió el siniestro, con el fin de representarlos en un plano o un croquis, precisamente de lo que se observó. Esto se debe estableciendo las distancias, direcciones, puntos de referencia, como postes, esquinas, hidrantes, alcantarillas, entre otros. Hay que tener en cuenta que no debemos tomar puntos de referencia móviles, por ejemplo, un carro que esté ahí, no debemos tomar eso. Tampoco que de pronto sean abatibles, un árbol, lo pueden cortar hoy, mañana, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener en cuenta las bases para el análisis, para la reconstrucción de los hechos. El lugar de los hechos. El lugar de los hechos es el espacio físico. Puede ser abierto, cerrado o mixto, que es donde ocurre el acontecimiento, en este caso el accidente. Ahí estamos viendo en el video, viene un vehículo por su vía, otro un giro y le da y causa el choque entre tres vehículos. ¿Ya? En este caso es un lugar abierto, porque es una vía pública. Entonces, el acontecimiento puede ser investigado, especialmente cuando se sospecha la comisión del delito. Aquí en Colombia, si no hay lesionados o muertos, ya no se levanta el croquis. ¿Ya? La nueva legislación colombiana del 2251 habla de que si son solamente daños materiales sin lesiones, cada uno tiene que realizar lo pertinente, sus respectivas fotos, y llevar a un centro de conciliación para que allá las respectivas aseguradoras hagan lo pertinente. ¿Ya? Aclaro, si es solamente daños. Aquí observamos un choque, una vía pública con separador. En ese choque pudieron haber heridos, pudieron haber personas. Entonces, cuando hay así, sí lo conocemos nosotros. ¿Ya? Aquí hay un volcamiento total. Cuando el carro queda con las llantas hacia arriba, es un volcamiento total. ¿Ya? Pueden haber muertos, heridos. Entonces, sí lo conocemos. Según la legislación colombiana, la normatividad, nosotros siempre vamos a tener la norma legislación vigente, la ley 769 del año 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, espera por el Ministerio de Transporte. Pero nosotros nos vamos a enfocar más en el decreto 1538 del 2005, que define la construcción y el perfil vial urbano, especialmente los elementos como las calzadas, los separadores, los andenes, los jardines, las zonas verdes, que son reguladas por los planes del POC. ¿Ya? El POC es el planes de ordenamiento territorial. Asimismo, nos vamos a centrar en el decreto 2976 del 2010, que detalla la construcción de los elementos como las bahías, estacionamiento y zonas. Pero la normatividad que nos rige a nosotros como planimetría es la resolución 011-268 del 2012. Esa es la que nos rige a nosotros como agentes de tránsito. ¿Ya?
Más sin embargo, tenemos las normas, la legislación, el Código Nacional de Tránsito, donde nos habla de todo lo que es las definiciones técnicas y los procedimientos. Aquí tenemos una vía, basándonos en el decreto que les había dicho anteriormente, pero tenemos una vía, nosotros como agentes de tránsito, antes de hacer el croquis, nosotros debemos saber las partes de una vía. Si no las conocemos, entonces ¿cómo vamos a plasmar eso en un plano? ¿Ya? Entonces tenemos la vía de extremo a extremo, las separaciones, y la vía de extremo a extremo se va a llamar calzada. Y cada separación de eso se va a llamar carril. O sea que tenemos una vía de 4 carriles. ¿Ya? Si no vemos flechas en sentidos contrarios, se sobreentiende que es una vía, 4 carriles en una sola dirección. ¿Ya? Aquí lo tenemos, ya totalmente, tenemos el arcén, la plataforma, los carriles, la mediana y las calzadas. ¿Ya? Tenemos que saber, conocer muy bien para cuando lo vamos a plasmar en el plano. Aquí está más clara. Ustedes se preguntarán, pero profe, ¿qué es el arcén? El arcén. El arcén es una franja pavimentada contigua a la calzada de una carretera o una autopista, dependiendo, puede ser una autopista nacional o una vía urbana, ¿ya? Destinada para el uso de vehículos de emergencia, ambulancias, peatones o para estacionar en caso de una avería. En algunos casos, algunos lo llaman verde, ¿ya? Pero entonces, su función principal es la de mejorar la seguridad vial. Siempre le vamos a dar eso, permitiendo que los vehículos averiados se retiren de la calzada de carril principal y no obstaculicen. Esa es la función del tránsito. Para yo poder realizar un informe policial de accidentes de tránsito, más conocido como IPAP, Informe Policial de Accidentes de Tránsito, debo conocer plenamente la resolución 001168 del año 2012. ¿Ya? Aquí faltó el 011268. Ahí me dispensa. ¿Qué dice esa resolución? Por la cual se adopta el nuevo informe policial de accidentes de tránsito, entre paréntesis, IPAC, su manual de deslizamiento y se editan otras disposiciones. El IPAP es este que estoy señalando aquí. Este es el IPAP. Ya vamos a ver cómo está conformado el IPAP. Ya estamos viendo planimetría. Esto es planimetría. Usted dirá, pero, y el plano, tranquilos, es que el informe, este IPAP, tiene 3 sesiones, 3 hojas como esta, y la cuarta es el croquis, donde lo vamos a evidenciar. Entonces, para yo saber, poder realizar, tengo que basarme en el artículo 2 de la ley 769 del Código Nacional de Tránsito. ¿Ya? El Código Nacional de Tránsito. ¿Qué me dice el Código Nacional de Tránsito en el artículo 2? Me da la definición de accidente de tránsito, que dice que es un evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a personas y a bienes involucrados en él e igualmente afecta la normalidad de la circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de la influencia del hecho. O sea que aquí hay un accidente de tránsito. Si hay heridos, conozco el caso. Levante el croquis y el inicio del IPAP. Si no hay, no. Simplemente entro, arreglen y cada uno vaya a su centro de conciliación. Ahí está el volcamiento del vehículo y es donde vamos a ver el artículo 2, que es el croquis. El croquis.
¿Qué me dice la definición? Esta definición que estoy sacando no es definición mía, es la definición técnica que viene en el artículo segundo de la ley 769 y dice, plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado en el sitio de los hechos por el agente policial de tránsito o el agente de tránsito o la autoridad competente. Porque cuando la autoridad competente tenemos que referirnos, porque hay inspectores, tenemos que basarnos a los artículos en el código, la ley 769, quiénes son las autoridades de tránsito. Pero eso es otro tema, estamos en planimetría. Estas son las partes que van a conformar el PAP. La primera hoja, esta que están viendo aquí, me va a hablar del lugar donde me describe dónde fue el accidente. El otro me va a escribir exactamente, me va a escribir cosas así. El primero, lugar o coordenadas geográficas. Todo eso se lo va diligenciando. Ya le va a preguntar longitud, latitud, cómo es la vía, cómo es la característica del lugar, cómo es la autopista, la calle, etcétera, etcétera. La segunda hoja está dedicada a los conductores, vehículos y propietarios. Aquí va el nombre del propietario, el vehículo, placas, seguro, etcétera, etcétera. La tercera hoja, esta que estoy mostrando aquí, me habla de las víctimas, si las hay, ¿ya? Entonces, como yo estoy conociendo el caso, estoy diciendo, obviamente hubo víctimas, heridos, y de pronto está muertos, ¿ya? Y la cuarta hoja me habla de el croquis, bosquejo topográfico, es todo esto. Esta hoja tiene una característica, aquí me habla, es el número 17. Si nos devolvemos 16 puntos atrás, es para las 3 hojas anteriores que les nombré. El código, el IPAP va a tener un número, este número. La resolución dice por qué aparece una A o puede aparecer una C. ¿Ya? Él se va a dividir en varias partes. Va a tener el logo del organismo de tránsito. Va a tener la veleta para que me marque el norte, donde llegue a tomar las coordenadas. En esta parte, yo voy a tener los puntos de referencia o la tabla de medidas. Aquí tenemos la letra X o la letra A, la letra Y o la letra B y la descripción del punto. ¿Por qué aparece la X? Porque es que nosotros, en esta ley, en esta resolución, la 011268 del 2012, me dice que hay dos maneras de fijar topográficamente el croquis. Una es a través del plano cartesiano y otra es a través de triangulación. O sea que si yo voy aquí a diligenciar este croquis y voy a trabajar con plano cartesiano, vengo y le hago a esta X que está aquí un circulito y a la Y que está aquí le hago otro circulito. Entonces, el que venga a ver el plano posteriormente viene acá y mira y me dice, ah, está trabajando con el método de plano cartesiano. Los puntos los vamos dando cada uno, dependiendo de los vértices y qué quiere decir cada punto. Ya les voy a explicar eso. Vamos a ver la longitud de las huellas. Aquí son número, metros y tipo de huella. Hay huellas de derrape, hay huellas de frenado, huellas de aceite, etcétera, etcétera. Ya, eso también lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver el radio de curvatura de la vía 1 y de la vía 2, el peralte de la vía 1 y la vía 2 y la pendiente. Esto es indispensable que usted lo diligencie. Esto es indispensable. Aclaro que cuando estemos trabajando aquí, en la tabla de medidas, y si yo subrayo la X y la Y, estoy trabajando en un plano cartesiano. ¿Cuándo se aconseja trabajar con plano cartesiano? Se aconseja trabajar con plano cartesiano cuando el accidente fue sobre una vía recta, que no tiene curva. Solamente una vía recta, que no tiene curva. Y si yo encierro la A y la letra B aquí, se sobreentiende que
el accidente fue en una curva y voy a utilizar el método de triangulación, porque el accidente fue en una curva. Entonces, por eso me piden aquí el radio, el peralte y la pendiente. Esto se va a trabajar con unas fórmulas que más adelante se las voy a enseñar. Aquí vamos a trabajar la longitud y la latitud. Si no poseemos un GPS, posteriormente les explico cómo hacemos con Google Maps o con su celular, cómo tener esas coordenadas. La escala, la resolución 011268 del 2012, no dice que es necesaria sea la escala. El plano, hay varias vistas. La topografía se divide en altimetría, planimetría y otras dos, y ya las voy a nombrar. Y entonces aquí dice plano, entonces usted dice vista superior, porque lo está viendo de arriba, esa es planimetría, y la vista superior, ¿ya? Y aquí vienen las diligencias de el nombre, el grado, si es un agente de tránsito, el apellido, el documento, cédula de ciudadanía o carnet, la identificación, la placa, la entidad, Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad que esté, y la firma. Y el número de SPOA, porque ya hubo un muerto o ya hubo un herido, entonces hay una investigación, se llama noticia criminal, son 21 números, ¿ya? Esto tiene que ir bien diligenciado. Este es el famoso IPAD. Tienen, no vayan a diligenciar en otro formato. No, pero es que yo he visto en audiencias que llevan otro bosquejo, un formato de los FPJ, los formatos de policía judicial. No, no los diligencien porque para eso fue creada la resolución. En el 2012 salió para eso, que utilicen este formato. ¿Ya? Este formato lo que me va a pedir es evitar todas esas flechas, esos números, esas medidas, todo eso lo suprime, lo suprime. Bueno, digamos acá. Entonces yo les estaba hablando que la topografía se va a dividir en planimetría. ¿Qué es la planimetría? Es el procedimiento para proyectar la forma del terreno en un plano horizontal. Acuérdense, horizontal, o sea, en línea recta, incluyendo contornos, detalles naturales o artificiales. Contornos, casas, andenes, hidrantes, árboles, señales de marcación, pares, cebras, etcétera, etcétera. La altimetría. ¿Qué es la altimetría? Determina la altura de distintos puntos de terreno respecto a un plano de comparación, generalmente el nivel del medio del mar. Un vehículo se salió de un puente y cayó sobre una casa y quedó incrustado. Ya no quedó sobre un plano. Entonces usted tiene que hacer el plano de altimetría. ¿Ya? No ya sobre un plano, sino altimetría. También ya lo voy a explicar. Bien, la taquimetría. ¿Qué es la taquimetría? La combinación entre planimetría y altimetría, simultáneamente, fijando posición, altura de los puntos del terreno, pero eso más que todo es para ver elevaciones, montañas. Y la agrimensura o agrodesia, que será eso, se ocupa de la determinación de la superficie de los terrenos. La agrodesia se enfoca en el fraccionamiento de los terrenos. Los topógrafos utilizan eso, por eso se llama topografía. ¿Vale? Es la división, pero nosotros vamos a trabajar es con planimetría y altimetría, depende del caso. Les voy a poner un ejemplo de altimetría. Suponga que usted está en un cuarto cerrado, ¿ya? Hay un homicidio, ya al cadáver ya le hicieron el levantamiento y todo. Como es altimetría, y hubieron 3 impactos, disparo aquí, disparo acá y disparo acá. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto, profe, con tránsito? No, estoy diciéndole cómo se ven los planos de altimetría. Entonces, ese plano ya quedó fijado en esa pared. Entonces, yo voy a tomar unas referencias de dónde lo va a medir y todo eso, y ya lo voy a explicar cómo lo va a traspasar a un plano. Cuando ya le hablaba de altimetría, mire aquí, el carro quedó incrustado en esa pared, ahí ya es altimetría. ¿Ya? ¿Cómo fijo yo estos puntos que están aquí, cómo lo fijo en un plano? Entonces, aquí queda fijado en un plano, altimetría. Mírenlo.
tomo el punto de referencia, que es la Y, bajo hasta el punto de amarre, para que me entiendan, les voy a decir dónde estoy, porque de pronto no saben dónde les estoy hablando. ¿Ya? Estoy aquí, en punto de referencia. Tomo el punto de referencia, que es este. Ese va a ser Y. Bajo, y ya estoy aquí, y se va a llamar punto de amarre. Del punto de amarre va a trazar la línea recta, así como viene esta línea aquí, y va a ser X. De ahí para allá mido alturas. El primer punto, ¿cuánto hay del punto de amarre en línea X, viniéndome así? ¿Cuánto hay hasta aquí? Y este sería X, esta distancia, que es 2 metros. Y subo hasta acá, que es el punto 1, es 3.2 metros. Y así sucesivamente sigo haciendo las otras. ¿Ya? Eso es altimetría. Y esto va hasta acá. ¿Ya? Y estos puntos los voy fijando acá, en la tabla. Era, profe, ¿cómo así que en la tabla? Por ejemplo, ¿cuánto hay del punto de referencia? Del punto de referencia, que es PR, este que está aquí, punto de referencia, al punto de amarre. ¿Cuánto hay de distancia? O sea, ¿cuánto hay de aquí a acá? Entonces aquí me dice que hay 4.5 metros. Aquí. Ah, bueno, ya tengo altura. Ahora voy a mirar el punto 1. El punto 2 metros. Y el Y, 3.2, o sea, subiendo 3.2 metros. Aquí están los 3.2. Y X, espera, esta X de aquí es la prolongación de esta X de acá, para que me entiendan. ¿Ya? Porque es que usted va a medir desde aquí. Usted no se va a subir a la pared a medir acá arriba, ¿no? Usted mide desde aquí. ¿Cuánto es el punto 2? Ve el punto 2 aquí. En X, 4 metros. Viene desde acá hasta acá. 4 metros. Y en Y, 1.5. Sube 1.5. Esas son las medidas, no es más. ¿Y cómo va a escribir? El punto 1, impacto 1. Y el punto 2, impacto 2. Y así sucesivamente si hay que haga. Eso es planimetría de altimetría. Y en el plano va a quedar así. ¿Ya? Va a quedar así. Generalmente, en estos planos del IPAP, estas rayas, estas líneas, sobran. ¿Ya? Estas líneas sobran, no van ahí. Yo las coloco de manera didáctica para que ustedes sepan cómo van a quedar, pero las líneas sobran. ¿Ya? Esto es el plano como quedó el carro de altimetría. ¿Ya? Altimetría, o sea, lo alto. Vamos a tomar referencias y para tomar lo alto. Así se va a ver. ¿Ya? Así se va a ver. Pero vamos a planimetría. Ya estamos viendo desde lo alto. ¿Ya? Ahí tenemos los carros, lo estamos viendo desde lo alto. Este mismo bosquejo que está ahí, lo voy a pasar al formato. Ese es el formato. Así va a quedar. ¿Ya? Pero entonces yo tengo que ver cómo, para que me entiendan cómo son las vistas. Si yo voy a hablar de altimetría, yo veo el carro así, porque estoy hablando de altimetría. Pero si voy a hablar de planimetría, ese mismo carro lo voy a ver así, desde lo alto. Entonces no se vayan a confundir en este plano. Si usted me lo dibuja así en este plano, eso me va a dar a entender a mí que el vehículo está volteado. En la vida real, usted lo vio así, volteado. Por eso lo dibujo así, porque lo está viendo desde lo alto, lo está viendo desde acá. ¿Ya? Al verlo desde acá, lo ve en altimetría, lo ve así. ¿Ya? Entonces, esto es planimetría, no se puede ver el vehículo. El vehículo, si usted me lo dibuja así como está aquí, así, yo entro a pensar de que el vehículo se volteó. ¿Ya? Tenga mucho cuidado con eso. No van a dibujar los carros así. Bueno, entonces, esto es los métodos de fijación de los elementos materiales probatorios.
Entonces, los métodos de fijación de los elementos materiales exploratorios va a tener triangulación y coordenadas cartesianas y va a tener coordenadas polares. Pero yo me voy a enfocar en estos dos, triangulación y coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a tener, empecemos por el primero, que es plano cartesiano. René Descartes. Tenemos un plano, el eje de las X, véalo ahí, se llama axisas, y el eje de la Y, que se va a llamar coordenadas, coordenadas, ¿ya? Siempre vamos a recordar, eje de la Y, eje de las X, eje de las X y el eje de la Y. Por eso les decía que teníamos que encerrar allá en la tablita la X y la Y, para que sepa que estamos trabajando con plano cartesiano. Entonces, tomemos el ejemplo aquí. El vehículo quedó ahí. El vehículo quedó ahí. Entonces, yo voy a decir, ¿en qué coordenadas quedó el vehículo? Yo tengo que tomar un punto de referencia. Entonces, tomo la coordenada 2 y la coordenada 3. Eso se llama 2.3. Entonces, ese 2.3 va a ser así. El primer número, en este caso 2, va a ser X. Y el número que sigue, que es 3, va a ser Y. Profe, pero ¿cómo así? Si yo veo que, mire que la rayita esta va hacia 3. No, señor. Esta rayita que estoy haciendo aquí es esta misma. 2. Este 2 es esta misma. Entonces, no se vaya a confundir. ¿Ya? Bueno. Y la medida de acá sería esta. Aquí 5.5 y la tiro acá 4.5. Entonces aquí sería, abro paréntesis, 5.5, coma, siempre va a separar por la coma, 4.5 y cierro paréntesis. Ya sería esta medida. Y ya quedó triangulado. Ese es el sistema de triangulación. Triangulación. Ahora vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver mejor. Ahí y listo. Entonces, yo quiero que ustedes, antes de describir las formas, tenemos que ver las partes del vehículo. Entonces, si yo estoy parado acá, mirando el vehículo, digo que esa es la parte anterior. Si estoy parado acá, digo que esa es la parte posterior. Ya no se utiliza frente, atrás, ya no se utiliza eso. Ojo. Y si estoy parado acá, ese es lateral derecho. Lateral derecho porque es que aquí va el copiloto. Y este es lateral izquierdo porque es que aquí va el conductor. Ya, va el conductor. Ojo con eso. Entonces, y está la otra parte, la vista superior, que es ver el carro desde lo alto. Cuando nosotros vamos a graficar y vamos a hacer las respectivas fotos o cómo lo vamos a encuadernar dentro del plano, debemos de tener en cuenta esto. Mire todos los ángulos de las fotografías. El ángulo número 1, que es este, es vista lateral izquierda. ¿Y qué me va a cobijar? Todo este ángulo y todo este ángulo. La cámara 2 va a ser vista lateral derecha. Y me va a cobijar todo este ángulo. Entonces, la foto número 1, que es esta, se va a ver así. La foto número 2 se va a ver así. Porque estoy parado acá viendo el carro. Anterior y posterior. ¿Ya? Vamos a ver los puntos cardinales o los puntos de referencia. Norte, oriente, sur y occidente. En Estados Unidos, este, oeste, pero bueno.
Entonces, tenemos una vía. Tenemos una vía. Siempre que usted tenga un accidente de tránsito, para aplicar el IPAC, la planimetría, usted tiene que mirar la vía. ¿Qué le va a mirar la vía? Va a mirar todo su largo, los laterales de la calle. Entonces, va a comenzar a caminar en toda esa parte la foto. La foto. Entre más distancia, porque ¿qué va a detectar en esta foto? Que hay señales aquí, que hay señales acá, que hay bares aquí, que hay alcantarillas acá, que hay hidrantes aquí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para tomar como punto de referencia. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un punto de referencia, esta alcantarilla. Cuando esta alcantarilla es inevitable que la muevan de ahí, pues. Por eso llaman puntos de referencia, que son inamovibles. A no ser que sellen ese alcantarillado. Entonces, ¿cómo va a hacer usted? Usted no vaya a comenzar ahí, ¿de dónde la mido? ¿La mido desde por aquí? ¿O la mido de acá? ¿O la mido de acá? ¿De dónde la mido? No se vaya a poner con eso. Simplemente tome el centro de la tapa y mídala hasta su extremo. El punto de referencia va a ser donde nace. Ese donde termina se va a llamar punto de amarre. ¿Ya? O sea que si yo me voy y algún día vuelve otro y ve la alcantarilla, él sabe que usted tomó la distancia desde el centro hacia acá. Él ya sabe, ya, sin necesidad de yo decir. Sin necesidad de yo decir, él ya sabe que lo tomó desde acá. Le repito, desde su centro de la tapa hasta el borde de la tapa. El centro de la tapa se va a llamar punto de referencia, que desde ahí nace, y donde llega, termina el centro de la tapa, se va a llamar punto de amarre. ¿Ya? Ahora vámonos para acá. El punto de amarre, el punto de referencia, el punto de amarre, y ustedes de ahí va a partir hacia la derecha. ¿Ya? Ese va a ser X y va a proyectar el punto de referencia hacia arriba y ese va a ser Y. ¿Ya? Acuérdense que el plano cartesiano es así. El primer cuadrante, todos son positivos, tanto la X como la Y. En el segundo cuadrante, solamente la Y es positiva. Entonces va a haber Y positiva y X negativa. Acuérdense que todo número hacia la izquierda es negativo. -1, -2, -3. Todo número hacia la derecha es positivo. Ahora vámonos para acá. Aquí tanto la Y como la X son negativos. Hacia abajo, todo número hacia abajo es negativo. Ahora vámonos acá, el cuarto cuadrante. La X es positivo y la Y como va para abajo es negativo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Solamente trabajar en el primer cuadrante, en este cuadrante, el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque va hacia allá y todos son positivos. Si usted trabaja para acá, me va a quedar un número, por ejemplo, X 1, no, -1,4. Entonces, un número negativo quiere decir que está por debajo, o sea, que está en el segundo piso mirando hacia abajo. Usted está aquí. Eso es una casa de 2 pisos. Usted está aquí. Todo lo que vaya hacia abajo es negativo, hacia acá. Entonces, un número negativo, -1, va a ser negativo. Entonces, para expresarlo aquí, muy difícil leer un plano. Entonces, procuremos siempre que si todas las medidas nos queden en este cuadrante que estoy señalando aquí, el cuadrante 1. Ya no va a tener ningún problema. Ahora vamos a ver, ya vimos los vértices del carro. Vamos a ver un vértice en una moto. Los vértices de la moto se van a tomar desde los ejes principales de las llantas.
Porque es muy berraco que, por ejemplo, este vehículo se choque aquí, esta llanta se va a deformar, lo mismo esta se va a deformar, pero los ejes siempre van a quedar, los ejes son estos, ya, los ejes son estos. Entonces, usted los va a tomar de esta manera, traza una línea, ese va a ser vértice posterior 1, posterior porque es detrás, y vértice anterior 2. Si estamos mirando a la moto así, si la moto fuera hacia acá, pues si usted, este va a ser el vértice 1 y el otro va a ser el vértice 2, si la moto fuera hacia acá. Pero acuérdense que no puede empezar 1 porque son números negativos. Todo lo que vaya hacia la izquierda es negativo. Entonces no. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo real. Esa moto, ya se llevaron al señor, vamos a utilizar el método del plano cartesiano. Miren la alcantarilla aquí. Yo llegué, me paré acá. Y yo dije, bueno, ¿qué punto de referencia puedo trabajar ahí? Entonces yo miré toda la vía, la miré toda así. Estoy mirando toda la vía. Estoy cobijando todo esto que puedo tomar de referencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Cojo la alcantarilla, los que no han visto la alcantarilla, vean aquí la alcantarilla. Sencillo, cojo la alcantarilla y mido del centro hacia el extremo. Trazo una línea recta hacia la derecha y otra que sube. Entonces, la línea que trabajé, donde inicia el punto de referencia, y el otro que es el punto de amarre. De aquí, desde este PA que está aquí, yo voy a partir a tomar las medidas hacia acá. ¿Y qué voy a mirar? Los vértices de la moto. Estoy aquí, entonces comienzo. ¿Ya? Ese va a ser X y ese va a ser Y. Estamos aquí, vamos a hacerlo ahora normal. Ya tengo el punto de referencia, el punto de amarre, parto de ahí, 3 metros. Pero el profesor está mirando, pues estoy mirando al punto 1, al punto de referencia 1. ¿Y cuánto me da eso en Y? Esa altura me da 2 metros. ¿Ya? Ese es el vértice 1. Para el vértice 2 es lo mismo. Medir desde aquí el punto de amarre, trazarlo hasta acá, proyectarlo. Eso me va a dar, suponga que me da 3, aquí fueron 3 metros. La moto mide de largo 1,5 metros, que me dé 4,5 metros. En X, partiendo desde aquí y subiéndolo al eje, que me dé lo mismo, 2 metros. Porque la moto quedó en línea recta. Si hubiera quedado la de hacia allá, y ese es el vértice 2. Y ese es el plano Y. Profe, esta X, este 2 metros, tendría que quedar por aquí. Pero usted no se va a volver a medir acá, y ni se va a venir a medir acá, tampoco, sería Y, perdón, X, no se va a poder a medir nada de eso. ¿Listo? Eso va a ir en una tablita. Esa tablita va a quedar así. Eje X y eje Y. Eje X es este. Y el eje Y es este. Entonces, punto número 1. Punto número 1. Véalo aquí. Punto número 1. ¿Cuánto me midió en X? 3 metros. De aquí a acá. 3 metros. Véalo aquí. 3 metros. ¿Cuánto me midió en Y? Hacia arriba. Me midió 2 metros. Véalo aquí. 2 metros. 2 metros, véalo acá. Descripción del punto. Vértice posterior, porque es la parte de atrás. Vehículo 1. No creo que haya problema. Entonces usted lo vaya a graficar en el plano. Esto es lo que usted hizo en el campo. Ya midió, yo lo hago ahí, pero usted va a llevar eso al plano. En el plano le va a quedar así. No más, vea, ahí ya está. Mire el punto de referencia aquí. Mire la alcantarilla. Esto que está aquí es la mitad del punto. De aquí a acá es el punto de amarre. Y comienza a medir de aquí para acá. Al vértice 1, sube,
comienza a medir otra vez desde el principio hasta el vértice 2, sube y le da el B2. ¿Ya? Este número 1, que está cerrado en bolita, quiere decir que ese es el elemento material probatorio 1. Si por acá se estuviera un carro, por ejemplo, ese sería el 2 en bolita. Bolita y el 2. Elemento material número 2. Y así sucesivamente lo que haya por aquí, lo que haya. ¿Ya? Así va a quedar en el plano. Entonces, todo el que venga acá y mira, ya sabe que tomó plano cartesiano. ¿Ya? Plano cartesiano. Hasta ahí yo creo que ya quedó bien explicado lo que es el plano cartesiano. ¿Ya? Yo diría que tomaríamos preguntas sobre el tema. Si no hay preguntas sobre el tema, entonces les voy a explicar a ustedes lo que es el método de triangulación. Método de triangulación. Vamos a ver el método de triangulación. Este es más sencillo. ¿Ya? Método de triangulación. ¿Qué me dice el método de triangulación? Que yo dentro de la vía, dentro del lugar de los hechos, voy a tomar dos puntos de referencia inamovibles. Un hidrante, una alcantarilla, un poste, el parapento de una casa. ¿Ya? No van a tomar el antejardín, porque el antejardín lo pueden tumbar, pero la fachada de la casa no la pueden tumbar, el parapento, o sea, no la pueden tumbar. Entonces, en este caso, aquí vamos a tomar el punto de referencia 1, que es un hidrante. Esto es planimetría, visto desde arriba, porque un hidrante es así, cabezoncito, viene así, es como una botellita, un hidrante, es donde los bomberos se pegan para el agua. Esto es un hidrante. Pero si usted lo hace así, estamos hablando de altimetría. Yo tengo que ver ese hidrante visto desde arriba, o sea, la cabecita. O sea, visto desde arriba, aquí, esta parte se va a ver así. ¿Ya? Esta partecita que ven aquí, esta que sobresale, es esto que sobresale acá. ¿Ya? Para que me entiendan, porque no lo han entendido. Es el punto de referencia 1 y el punto de referencia 2, que es una alcantarilla. Entonces yo debo tomar la medida entre el punto de referencia 1 y el punto de referencia 2. Ahí, ¿cuánto me va a dar esa medida? ¿Ya? Entonces yo tengo acá la calle. ¿Listo? Y suponga que el vehículo terminó aquí. El vehículo quedó ahí. El vehículo ya sabe los vértices. El vértice 1, que sería esta parte del vehículo, y el vértice 2, que sería esta parte del vehículo. ¿Ya? Vértice 1 y vértice 2. No vale a decir que este es el vértice 3 y vértice 4. No, eso no. No, simplemente vértice 1 y vértice 2. Ya, no más. No se ponga a estar marcado todo porque se va a meter la confundido. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que yo tengo que medir del punto de referencia 1, tengo que ir a medir el vértice 1 y tengo que ir a medir el vértice 2. O sea, tengo que triangularlos. Por eso se llama triangulación. Entonces, ¿cómo hago esa medida? La hago así. Del punto de referencia 1 al vértice 1. Y el punto de referencia 2, de 1 al vértice 2. Ya me quedó triangulado esa parte para este punto de referencia 1. Ahora vamos a hacerlo para el punto de referencia 2. Es lo mismo. Lo voy a hacer de diferente color para que lo entiendan, no se va a confundir. Y el punto de referencia 2 lo voy a tirar al vértice 1. Y el punto de referencia 2 lo tiro al vértice 2. Y ya quedó triangulado. Eso me va a dar unas medidas. Esta medida me va a dar, por ejemplo, aquí 5 metros. Esta medida me va a dar acá 7, más larga, ¿no? El carro. Esta me va a dar 10, un ejemplo. Y este me va a dar 12. Y hago lo mismo en la tabla. Entonces, ¿qué no he metido aquí? El ancho de la vía. Entonces, en el ancho de la vía, yo
quito aquí todo esto que marqué y coloco en la tabla. En la tabla me queda el plano así. Sin necesidad, ustedes están haciendo dibujos, sin necesidad de estar haciendo rayas que aquí, que acá, que acá, que acá, y colocándole números, letras. Eso se va a dar muy feo. No, eso ya no. La resolución 011 268 2012 dice que no. Todo va diligenciado acá. Todo va diligenciado. ¿Ya? Voy a escribirles los puntos, cómo va a quedar en el plano. Va a quedar así. Tomamos el punto de referencia 1, el punto de referencia 2, entonces va a quedar así. Mire, póngale cuidado. Voy a hablar primero de la tabla de medidas. Estoy acá para que me entiendan. Tabla de medidas. ¿Ya? Entonces voy a hablar del primero, del punto 1. 1. El punto 1 es este que está aquí. Este es el 1. Voy a hacer el número 1 acá. Y este es el 2. El vértice. 2. Esto, como solamente hay un vehículo, acuérdese. Bolita y 1. O sea que este es el elemento material probatorio número 1, que es un vehículo. Entonces vamos a mirar. Este 1, que estoy señalando aquí, este 1 es este 1. Entonces, me dice que en A, acuérdense, no puedo señalar X. No puedo encerrar X. Tengo que encerrar la letra A. Y acá encierro la letra B. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en triangulación, no plano cartesiano. En ningún momento he hecho esto, vean. Que punto de referencia, que 0 y parta medida hacia acá, y suba y trace, suba y trace. No he hecho eso en ningún momento. Entonces, el punto 1, que es este, me dice que en A, acá, mide 630, o sea, acá, pongámosle A acá. A, y acá coloquémosle B. Me dice que en A mide 630 al punto 1. Y al punto en B, acá, me mide 750. Míralo acá, 750. ¿Y cómo se describe la identificación del punto? Vértice, anterior, o sea, de frente, derecho. Vehículo 1. El punto 2. En A me da 820. De B a 1. 820, míralo acá. 820. Y 710 al punto 2 en B. ¿Y cómo se describe? Vértice posterior, porque es de atrás, derecho. Esa es la descripción de la planimetría. ¿Ya? Se va a quedar así. Ve el punto ahí y mírelo acá. Y el otro va a quedar así. ¿Listo? Bueno, chicos, creo que hemos culminado aquí los dos puntos de fijación que siempre se trabaja en un formato IPAP, que es este. No me vayan a utilizar, por favor, no me vayan a utilizar los otros formatos. Me trabajan siempre en accidentes de tránsito en este lo trabajan. Bueno, muchas gracias. Espero nos veamos en la próxima clase.